¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de cuáles son las proyecciones para el mundo durante junio. Aquí hay que estar atento a cuáles son las principales noticias macroeconómicas que tenemos que prestar atención y los hechos que puedan suceder durante este mes que puedan seguir modificando lo que son los activos financieros que han estado bastante volátiles. Antes de comenzar, los quiero dejar cordialmente invitados a un webinar que vamos a tener en vivo, gratuito, en vivo y en directo, sobre estas proyecciones para que vayan haciendo sus preguntas precisamente en vivo. Cualquier duda que le vayan saliendo, vamos a estar y puedes encontrarlo precisamente en el link que está en descripción. Partamos inmediatamente viendo cuáles son las proyecciones para este mes. Y más que hablar de las proyecciones, que obviamente vamos a mencionarlas sobre qué podría pasar con diversos activos, hay que hablar cuáles son los drivers principales, cuáles son los factores, los fundamentos más importantes que hay que prestar atención durante este mes. Primero tenemos acá la inflación en Estados Unidos, la inflación del consumidor, el índice de precio del consumidor, el cual ha mostrado un fuerte impulso, como pueden apreciar, ya alcanza el 8,3%, alcanzó el 8,5%, esto pensando, y la medición es durante marzo comparado con el mismo mes del año anterior, alcanzó el 8,5%, en abril fue un 8,3%, una noticia ligeramente mejor a la anterior, porque obviamente una inflación tan elevada no es bueno, pero sigue siendo un dato muy elevado y que probablemente se va a mantener esta mayor inflación en el corto plazo. Algo muy importante es que esta situación de mayor inflación que alcanzó su mayor cifra en marzo en 40 años es algo que ha preocupado mucho a los inversionistas. ¿Y por qué? Porque genera cambios, por ejemplo, en la tasa de interés, porque de alguna manera tienen que controlar la inflación. Esta cifra es extremadamente importante y precisamente el próximo viernes 10 de junio vamos a tener los datos de IPC en Estados Unidos y el dato de IPC subyacente, que básicamente el IPC es una medición inflacionaria de una canasta de bienes y servicios. El IPC subyacente es la misma medición, pero se sacan los productos más volátiles de esta canasta, que tienen un precio más volátil. Por lo general se sacan algunos alimentos, también los combustibles, que suelen ser más de temporada, por lo tanto se van sacando para esa medición. Datos importantísimos porque puede generar un pulso mayor de lo que podría estar haciendo la Fed durante las próximas reuniones de política monetaria que tengan precisamente en Estados Unidos. Y también si hablamos de la Fed, por supuesto que hay que hablar de la tasa de interés. Acá está la tasa de interés en Estados Unidos, está en el 1%, bajo, está entre el 0,75 y el 1%, y se está presumiendo que van a seguir con alzas de tasas de 25 puntos, perdón, de 50 puntos base en las próximas reuniones para controlar esta elevada inflación. Esto es muy importante porque a medida que conozcamos datos inflacionarios que sigan sorprendiendo al alza, que es algo obviamente negativo, deberíamos ver que el mercado internalice una Reserva Federal cada vez más agresiva en este proceso de alza de tasas para frenar el incremento de precios, lo que obviamente genera un impacto económico mucho más fuerte, genera también expectativas de que las empresas van a tener dificultades para superar sus expectativas y llegar a sus objetivos, sus metas anuales y pensando en los próximos trimestres, por supuesto, y eso obviamente puede complicar también a la renta variable y podría generar una mayor apreciación del dólar a nivel mundial. Como les comentaba, se espera que siga subiendo 50 puntos bases en las próximas reuniones, pero cualquier sorpresa de un incremento mayor puede ser bastante bajista para la bolsa a nivel global. Pero algo muy, muy importante, que es otro factor que vamos a analizar, es lo que pasa con la actividad económica precisamente en Estados Unidos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque a medida que se siga subiendo la tasa de interés de forma tan agresiva, vamos a seguir viendo un impacto en la actividad económica. Fíjense, el primer trimestre tuvimos un menos 1,5% de Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Básicamente que la economía no creció, decreció económicamente la principal economía del mundo, Estados Unidos, durante el primer trimestre. Y si vemos un segundo trimestre con un Producto Interno Bruto que nuevamente sea negativo, un Producto Interno Bruto real, tendríamos una recesión técnica, que es algo muy preocupante, por supuesto, para los inversionistas, porque implicaría que no, nos está generando un ciclo económico favorable y especialmente con inflación tan elevada, es lo peor que le puede pasar a una economía. Eso se llama estanflación. Precios altos, una economía estancada es una estanflación, por lo tanto, es lo que quiere evitar, tratar de evitar a toda costa. De todas maneras, la mayor preocupación de la Reserva Federal no es la actividad económica, es la inflación. Por lo tanto, si siguen subiendo los precios, debería seguir subiendo la tasa de interés de forma agresiva, precisamente con un impacto negativo para la actividad económica
pero que podría generar que los precios no sigan subiendo de forma tan acelerada. ¿Por qué es importante esto? Por algo bien sencillo. Porque cuando tenemos una actividad económica estancada, las materias primas y las acciones que están ligadas al ciclo económico son las que más sufren. ¿Y por qué? Por ejemplo, el cobre, el petróleo, pueden tener algún debilitamiento por expectativas o proyecciones de menor demanda en el corto plazo. Obviamente que hay algunos otros factores que vamos a estar analizando en este video que podrían generar algún movimiento adicional a algunos de estos activos, pero presumiblemente las materias primas deberían sufrir a medida de que la actividad económica cada vez sea menor. Vamos a ver otro factor importante que hay que estar prestando atención y que obviamente va a generar cambios en las expectativas para este mes. Pero antes de eso, quiero dejarlos cordialmente invitados. ¿Quieres estar 100% al día de lo que está pasando en los mercados? Inscríbete en nuestro newsletter, vas a tener toda la información de mercados que necesitas para tomar las mejores decisiones. Y recuerda, mientras más información tengamos, mejores decisiones tomamos. Acá te dejo el link en la descripción para que le eches un vistazo. Otro factor clave va a ser lo que pasa con China. ¿Y por qué? Acá podrían decir, ya, pero China ha mostrado algunas cifras negativas, después algunas positivas, salió de este confinamiento COVID, por lo tanto, ¿qué puede pasar hoy en día con China? Precisamente la estrategia que ellos tienen de COVID cero es extremadamente fuerte, es muy, muy violenta para el mercado. ¿Y en qué sentido? Que si vemos nuevos casos de COVID en China, ya sea en junio, julio, en el mes que sea, y con la estrategia de COVID cero de China, va a encerrar nuevamente a la población y eso tiene un impacto en la actividad económica muy fuerte, sobre todo una economía tan importante como China. Eso podría generar caídas más fuertes precisamente en algunas materias primas. Insisto, si es que vemos nuevas medidas de confinamiento precisamente en China, se podría generar una situación económica cada vez más débil, pensando en la economía mundial, sumado a que las altas tasas también generan un perjuicio económico bastante importante en la actividad. Por lo tanto, hay que estar muy atento a lo que pasa con los casos de COVID en China. Si vemos nuevamente una nueva ola, que esperemos no suceda, por supuesto, se podría generar ahí un debilitamiento importante. Si no hay ninguna nueva ola y si vemos cifras que vayan superando las expectativas, deberíamos ver un rendimiento favorable para las materias primas. Pero ojo, considerando que las alzas de tasas impactan en las proyecciones de demanda de estas materias primas. Por lo tanto, hoy en día es más probable que empecemos a ver algún ciclo más bajista que alcista, aunque hay algunas situaciones que podrían generar algún avance adicional. Así que mucha atención con China, mucha atención con lo que pueda estar sucediendo porque puede generar cambios en las proyecciones precisamente de diversos activos. Y antes de ir a revisar los activos que les traigo para este video, también les quiero comentar la situación de Rusia. ¿Y por qué? Si bien las noticias han estado mucho más calmas, más tranquilas en la situación entre Rusia y Ucrania, por suerte, eh, algo muy importante son las sanciones que están en contra de Rusia. Y estas sanciones han generado, por ejemplo, fuertes impulsos en el precio del petróleo. Por lo tanto, si que siguen bloqueando lo que son las importaciones de Rusia de crudo, el precio del petróleo podría tener un incremento adicional en el muy corto plazo, pensando ya en las próximas semanas y meses. Si no pasa nada con esta situación entre Rusia y Ucrania, deberíamos empezar a ver una caída en su precio por el debilitamiento macroeconómico, por las alzas tasas y también mirando siempre lo que esté pasando con China. ¿Les parece que vayamos inmediatamente a lo que son los activos, en los distintos activos que queremos analizar, pensando en cuáles son precisamente los movimientos que se podrían dar durante los próximos días y semanas? En primer lugar, tenemos el índice de Standard Poor's, el S&P 500, un índice de referencia muy importante en Estados Unidos, extremadamente importante. Vamos a ver una zona de resistencia clave que tiene este índice muy cerca de los 4.200 puntos. Voy a marcar ahora. Está entre los 4.200 y los 4.180 puntos. Una zona de resistencia bien, bien interesante que está dejando el S&P 500, por lo menos en el corto plazo. Mucha atención con un soporte en los 4.070, 4.075 puntos. En caso de romper a la baja ese soporte, podría tener caídas mayores. 3.965. 3.860 aproximadamente e ir a buscar los últimos mínimos cercanos a los 3.800 puntos. Este escenario más débil para la renta variable estadounidense se podría generar, este es el S&P 500, se podría generar perfectamente con una Fed más agresiva en el proceso de alza de tasas y con datos de inflación que sigan estando elevados. Pasemos al dólar index, que compara el dólar frente a las principales monedas del mundo. Vemos una directriz alcista bastante marcada, prácticamente de libro. Si se dan cuenta, tenemos estos niveles bien interesantes. Nunca vamos a encontrar una zona de apoyo exacta, tiene una ligera salida,
pero análisis técnico es así, son zonas de soporte, son zonas de resistencia, no es un punto específico. Muy importante este apoyo que está tratando de dejar. Tiene un piso clave entre los 101,45 y los 101,30 puntos para el dólar index, donde ya está mostrando un nuevo impulso y que perfectamente se podría dar hasta los máximos anteriores. Tiene una resistencia en los 102,30, después en los 102,66 y creo que es bastante probable que veamos un impulso adicional, 103,90 aproximadamente nivel de resistencia, y por qué no, podría buscar los 105 puntos, que es el nivel máximo alcanzado durante las últimas semanas. Lo único que podría generar algún cambio de un impulso en el dólar index es que veamos una apreciación del euro importante. El euro, dentro de las monedas que se compara al dólar, para el dólar index, el euro tiene la mayor ponderación, ligeramente bajo el 60%. Por lo tanto, si el euro tiende a mostrar un fuerte impulso, el dólar index caería y generaría un debilitamiento para el billete verde más generalizado. Pero para eso necesitamos ver un Banco Central Europeo que sea mucho más claro en los próximos movimientos, en las alzas de tasas, en cuándo vendrían, en cuál sería la cuantía, el movimiento de esta alza de tasas, que de momento no han dado muchas señales. Han comentado que la inflación está elevada y todo, pero no han dado señales muy fuertes de alzas de tasas, y eso obviamente ha generado que el dólar mantenga su camino alcista, con vaivenes, por supuesto, alzas, lateralización, caída, alzas, lateralización, alzas, caídas, nuevamente lateralización, posiblemente nuevas alzas. Ningún activo sube o baja de forma lineal, pero la tendencia acá es alcista. Estos mínimos están siendo crecientes. Con respecto a los últimos mínimos, por supuesto que no, pero la tendencia de mayor temporalidad, que sí, que de todas maneras de corto plazo, está mostrando un mayor avance para el billete verde. Pasemos al petróleo. Esto es lo que les comentaba. Ha mostrado este último impulso debido a las nuevas sanciones en contra de Rusia, y que obviamente impactan en el mercado mundial del crudo. 118,6, 120 dólares el barril para el caso del WTI como zona de resistencia. Podría buscar los máximos anteriores en los 126 y fracción sin ningún problema, sobre todo con sanciones adicionales en contra de Rusia, por supuesto. Pero, de todas maneras, hay que considerar que una situación económica débil a nivel mundial debería impactar en el precio del petróleo. Podría buscar esta zona máxima sin ningún problema, pero pronto deberíamos empezar a ver caídas, y creo que volveríamos a niveles bajo los 110 dólares. Tiene un soporte entre los 111,5, 110 como soporte interesante. Bajo esos niveles ya podría buscar los 103,8 e incluso, ¿por qué no?, zona de los psicológicos, 100 dólares el barril. Por lo tanto, en el corto plazo puede seguir mostrando algún impulso adicional, sobre todo después de estas sanciones en contra de Rusia, pero pensando en la actividad económica mundial, es posible que en caso de ruptura veamos esta alza y después veamos un ciclo más bajista, y en el caso que no rompa este nivel máximo, podríamos ver una ligera lateralización donde el mercado va a estar buscando y tratando de ver para dónde se mueve el precio, para ya después empezar a ver algún debilitamiento mayor, considerando estas expectativas que no son muy positivas en el aspecto económico a nivel mundial, y obviamente siempre vigilando lo que pase con China y el impacto que tuvo para China haber estado cerrado durante tanto tiempo. Y vamos al último activo. Este es el precio del cobre, el que se puede apreciar es el cobre, el activo, por supuesto. Alcanzó un nivel interesante después de un fuerte impulso. Esta última vela alcista, que fue bastante fuerte, se dio con bueno, el mercado obviamente muchas veces sobreexagera los movimientos. Bueno, sobreexagera, ya estoy exagerando. Exagera los movimientos, y no fue bajo ningún punto de vista, no se generó algo distinto. ¿Qué fue lo que pasó con este impulso al cobre? Principalmente por unos incendios en una productora importante de cobre, una minera en Perú, en medio de una situación social que ha tenido bastantes complicaciones para el gobierno, y que por supuesto se ha visto este descontento en Perú, y que está generando esta preocupación. ¿Y por qué? Porque estos incendios lo que implican es que podrían impactar en lo que son los suministros de corto plazo, y menores suministros implica menor oferta, y cuando hay menor oferta hay un exceso de demanda en el corto plazo, se sale de ese equilibrio. Por lo tanto, se generó este fuerte hype, este fuerte impulso, que lo llevó a los 4,57 dólares la libra. Pero como hemos comentado, este impulso debía durar poco, porque era por una situación específica, y los fundamentos
todavía están siendo más o menos negativos para el precio del cobre, pero lo importante es que deberían ser más negativos aún. ¿Y por qué? Porque un proceso de alza de tasas mundial, pensando en las próximas semanas, debería generar que las proyecciones de actividad económica sigan estando débiles y eso presionaría a la baja al precio del cobre. Ojo con la zona de soporte en los 4.44, 4.46. En caso de ruptura, podría buscar los 4.35, 36. Después tendría los 4.30, 31 y 4.27, 28 dólares la libra como siguientes niveles de soporte que perfectamente podría ir a buscar e incluso, ¿por qué no?, ver algunos niveles inferiores, pensando en los 4.20 dólares la libra como un soporte mucho más sólido que respetó en el pasado en varias ocasiones y también durante las últimas semanas. Así que a estar bien atento con respecto a lo que pase, principalmente con la situación de China, principalmente con la situación de alzas de tasas a nivel mundial, que si seguimos viendo un ritmo agresivo de alza de tasas, va a seguir sufriendo el precio del cobre. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto síguenos también en Instagram, @somoscapitaria. Nos puedes encontrar, subimos contenido todos los días de mercado para que tú estés informado. Soy Ricardo Bustamante, espero que tenga una excelente jornada y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.